Busquemos ahí en nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 4. Versículos del 10 al 22. Versículos 10 al 22. Esto lo dice Boz después de que legalmente tenía derecho a tomar a Ruth por mujer. Dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Rab, Ram engendró a Aminadab engendró a Nazor, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a... Siempre me ha llamado mucho la atención la vida de Ruth. Este libro de la Biblia para mí es uno de los libros más impactantes desde la primera vez que lo leí para mí. Es más, de tiempo en tiempo lo leo, de tiempo en tiempo estoy meditando en este libro. Porque le voy a decir algo, es una moabita, ni siquiera era de la casa de Israel, era una moabita que viviendo en Moab se casó con un judío, porque era de la tribu de Judá, se casó con un judío, se casó con otro de la casa de Israel, y allá murió su suegro, y allá murió su propio esposo, y sin tener nada, sigue a su suegra, se va a Israel, y de repente, con todo lo que Dios hace alrededor de su vida, y con todo lo que Dios la transformó para ser lo que ella es, de repente ella es la bisabuela del rey David. Y la tatarabuela del Señor Jesús. Imagínense el papel de Ruth en toda esta historia. Es más, el papel de Ruth en la historia de nuestra propia salvación, siendo ella una mujer moabita. Ni siquiera quiero pensar en Ruth después de la muerte de su esposo. No sé lo que se siente ser viudo. De imaginármelo, me supongo que es una de las cosas más terribles que nos puedan pasar. Y verse esta mujer joven, viuda, tal vez sola, allá en Moab, y cómo Dios la lleva hasta convertirse en una mujer importante. Le dicen aquí estos hombres, seas como Raquel y como Lea, esposas de Jacob, que edificaron la casa de Israel. Nunca piense, hermano, nunca piense que la mujer no tiene un papel importante en el reino, por favor. Esa es una mentira que algunas mujeres a veces se han hecho. Nunca piense, se lo voy a repetir, nunca piense, hermana, que la mujer no tiene un papel importante en el reino. Las mujeres tienen papel importante en el reino. Tal vez como madre, como esposa, como cristiana,
como los tres o como alguno de estos. Aún si tú eres una mujer soltera, una joven soltera, tienes un papel importante en el reino. Y hoy vemos a Ruth, una mujer que lo perdió todo, una mujer que lo perdió todo, pero no dejó de ver a Cristo. No dejó de ver a Cristo. Yo sé que alguien me dirá, pero Cristo no había venido al mundo, ¿no? Es un cuadro, ¿verdad? Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Es un cuadro de cómo podemos seguir viendo a Cristo aún en medio de las situaciones más terribles. E imagine qué papel tan importante el de Ruth. Y aquí voy a dejar una pregunta, hermanos, que contestaré al final de esta meditación. Déjenme dejar una pregunta mientras vamos avanzando en esta meditación. Vaya pensando cuál es su respuesta. ¿Por qué Dios usó una moabita y no una israelita? ¿Por qué Dios decidió usar una moabita? Y no piense en términos teológicos. Porque generalmente los teólogos ven una cosa, pero no ven todo igual. ¿Por qué Dios decidió usar una moabita y no una israelita, una judía? ¿Por qué Dios volvió a ver a una moabita? Y al final vamos a responder esta pregunta. ¿Pero por qué Ruth llegó a este resultado? ¿Qué fue lo que pasó con Ruth en todo este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó con ella desde que estaba allá en Moab, casada con su esposo, con una suegra muy especial que es esta Noemí, ¿verdad? Con su esposo. ¿Qué fue lo que pasó después de todo esto? Primero, Ruth dio una profesión de fe auténtica. Ahí está, es algo que es pasaje que todos conocemos, capítulo 1, versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, Ruth se quedó con ella. Orfa se regresó, porque Noemí les dijo, la verdad es que ¿por qué me siguen? Ya no tengo más hijos. En teoría uno de sus hijos debería de levantarles descendencia, ya no tengo más hijos, no creo que pueda tener hijos. Y entonces dijo, regrésense con sus familias. Y Orfa dijo, pues, Noemí, yo si me regreso, ¿verdad? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Como todas las nueras, ¿verdad? Yo te voy a obedecer, suegrita, donde tú vayas. Como todas las nueras. Fíjese, hermano, a veces pensamos que la profesión de fe es una sola. A veces sí, el acto de tener fe es un momento. El momento en que nosotros podemos decirle al Señor Jesucristo, me arrepiento, vengo a tus pies y te entrego mi vida. Ese es un acto de fe, ese es un momento en que nosotros entregamos nuestra fe. Pero una profesión de fe es una decisión que continúa a través del tiempo. No es una decisión de un momento, es una decisión que caminamos con ella momento a momento, que podemos mantenerla a través del tiempo. En los momentos más difíciles, hermano, en los momentos más cruciales de nuestra vida, en los momentos más terribles, nosotros podemos seguir manteniendo nuestra profesión de fe de decir, Señor, en ti he creído. Yo desde que cuando yo empecé a ser cristiano, desde que me convertí, hay un cantito que me gusta mucho. Es un canto chiquito y me gusta mucho, sobre todo por su historia y por lo que representa. Dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tiene otras estrofas, pero esa es la estrofa que me gusta. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y muchas veces en los momentos más terribles de mi vida, hermanos,
este canto viene a mi mente. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La profesión de fe es una decisión que se mantiene en el tiempo. Ruth le dijo, te voy a seguir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y allí donde tú murieres, yo voy a morir. Y lo mantuvo. Vemos todo el libro de Ruth. Ruth cerca de su suegra. Ruth cerca de su suegra. Es una decisión que se mantiene a través del tiempo, hermano. Ruth sale del mundo. Fíjense, estaban en Moab. En ese momento es una representación del mundo. Es una representación de nuestra vida pasada. Es una representación de lo que éramos. Y Ruth camina hacia Belén. Belén es ciudad del pan, pueblo del pan. También un tipo, una representación del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el pan de vida que vino a este mundo. Y Ruth decide caminar hacia allá. Mantener esa profesión de fe constantemente, continuamente, a través del tiempo. Ruth deposita su fe en Dios. Le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjese, en ese momento, Ruth dejaba de ser moabita para convertirse en israelita. Siempre la salvación fue por fe, hermano. Siempre la puerta estuvo abierta para los extranjeros dentro de Israel. Siempre. Porque el Señor cada vez que le daba mandamientos al pueblo le decía, y tu extranjero que está contigo podía celebrar la Pascua, por ejemplo, y algunas de estas cosas, el extranjero. Esto quiere decir que Dios siempre le habló al pueblo para que estuviera en la puerta abierta para que el pueblo pudiera llegar a ser judío, para que los extranjeros pudieran llegar a ser israelitas a través de la fe. Y Ruth, con esta profesión de fe, dejaba de ser moabita para convertirse en israelita. Era una profesión de fe, pero que además una profesión de fe que mantuvo a través del tiempo. De repente, ahora que regresamos de la pandemia, pues hubo algunos hermanos que ya no los vimos, ¿verdad? Que dejaron de venir. Y a la hora que uno habla con ellos, ay, es que, pues, el hermano fulano me hizo algo, ¿verdad? El hermano sutano me hizo. Es que tantos problemas, hermana, de repente durante la pandemia, me llené de tantos problemas que ya no vine. Es que, hermano, los problemas de mi casa, los problemas que tuve allí alrededor mío, tantos y tantos pretextos, tantos y tantos problemas. Y por esos problemas, ¿verdad? Nuestra profesión la dejamos atrás. Esa decisión de seguir a Cristo, esa decisión que un día tomamos de ir tras el Señor, de sostenernos en el Señor, que es la profesión que dice aquí. Ruth decide depositar su confianza en Dios. Allí en el capítulo 2, versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esta es una expresión de confianza. Halle yo gracia delante de tus ojos. Hermana, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados de la vida, ¿cuántos nos hemos acercado al Señor y decir, Señor, halle yo gracia en medio de estos problemas?
Porque además la gracia es cosa segura, ¿eh? La gracia no es algo que puede ser. La gracia en nuestra vida es cosa segura. Dicen los teólogos que la gracia es un favor inmerecido. Y hay otra definición que me gusta mucho que dice mantener la decisión en medio de las situaciones más complicadas. Eso es la gracia. Eso es la gracia que Dios prodiga para nosotros. Esa es su gracia. ¿Cuántos, hermano, hermana, establecemos la profesión de fe que hemos creído y la sostenemos a través del tiempo? La perseveramos. Hermano, yo a veces entiendo cuando alguien me dice, hermano, no voy a la iglesia, tuve muchos problemas, me fue como en feria, y digo, ok, puedo entenderlo. Pero hay hermanos que la comodidad, aunque no lo crea, hay hermanos que dicen, pues es que estábamos tan bien en el YouTube, ¿por qué no nos quedamos así? ¿Por qué no nos quedamos así? El Dios de la comodidad nos ha invadido, hermanos. El Dios de la comodidad nos ha destrozado, ha roto nuestra profesión de fe, el continuar caminando en la fe que hemos establecido. Segundo, Ruth dejó atrás sus muertos. Ruth 2:11, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth dejó atrás sus muertos. Mire, era yo joven y mi hermana nació cuando yo tenía 12 años. Entonces, cuando yo tenía como unos 15, ¿verdad? Mi hermana tenía como unos 3. Entonces, un día tuve un pleito muy duro, ¿verdad? Y un pleito con alguien, estaba presente mi hermana, ¿verdad? Y me vio enojado, y así. Y ese pleito, hermanos, 7 años después me lo seguía recordando. Es que yo te... Y yo, pobre de tu marido, no dejas atrás las cosas que pasaron. Mira, hermano, tenemos esa tendencia, ¿sí? Pero si algo nos atora tremendamente en nuestra vida, y en la vida de una mujer y en la vida de un hombre, es seguir mirando atrás a nuestros muertos. Ruth es una mujer que ve al futuro, es una mujer resiliente, sabe que al final hay una recompensa y tiene esperanza. Allí en el capítulo 3, versículo 18, dice la entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque vos ya la quería de esposa. Y entonces él iba a resolver. Dice, ¿cómo se resuelve? Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth tenía claro que había un propósito. Desde que le dijo a su suegra, voy a salir al campo, a los campos a espigar en pos de aquel que es nuestro pariente, ella sabía que había un resultado de Dios para ella. Y ella se mantuvo firme en ese resultado. Hermana, usted es una persona que en su hogar se mantiene firme en la esperanza de que Dios tiene un buen resultado para usted, o usted es la negativa de su casa. Ya los hombres somos medio negativos, hermana. No le sume más negatividad. Ya los hombres parece que nuestra naturaleza es así. Los hombres tenemos que luchar contra nuestra negatividad.
A veces en los momentos más difíciles, y le doy gracias a Dios por lo que Dios me dio, ¿verdad? En los momentos más cruciales, de repente mi esposa me dice, tranquilo, todo va a salir bien. Solo eso, ¿eh? Y eso es agua fresca en un hogar. La esperanza de que tenemos un Dios que todo lo resuelve positivamente. También, Ruth deja de mirar al pasado. Ruth dejó de mirar al pasado. Pero ¿sabe qué, hermana? Mirar al pasado no solamente aquellos temas de recordar lo malo que nos pasó. Mirar al pasado a veces es algo mucho más profundo. ¿Sabía usted que hay cristianos que se sienten orgullosos de sus pecados? Ah, no, dice, oí un hermano. Y que me la hacen. Y entonces sí salió el fulano de tal que llevo dentro. Me salió lo Martínez o lo Hernández o lo Pérez o lo León o lo que sea. El apellido que usted quiera. Y yo digo, hermano, ¿de qué está hablando? Hay mujeres que se sienten orgullosas de lo calzonudas que son. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Usted, en el momento que vino a Cristo, usted está en un proceso de crecimiento y de transformación que no va a terminar hasta que usted se vaya con el Señor, hasta que el Señor venga por nosotros. Y todas esas cosas tienen que quedar atrás. Hay muchas cosas de mi vida que no me enorgullecen, hermanos. Que tal vez allá en el mundo sean motivo de orgullo, pero a mí no me enorgullecen. Yo tiendo a ser muy explosivo, hermano. Tengo un temperamento fuerte. No me enorgullece, hermano. Nunca me va a enorgullecer. Es un tema que yo tengo que resolver y gracias a Dios, Dios ha ido transformando eso paso a paso, pero hermanos, no me enorgullece tener ese carácter. Y seguimos aferrados a nuestros pecados, a nuestras cuitas. Ah, porque yo sufrí esto cuando era niño y entonces yo no puedo confiar. Hermano, ya deje eso atrás, deje sus muertos. Debemos crecer, transformarnos, parecernos cada día más al Señor Jesucristo, ser cada día más parecidos al Señor Jesús. Debemos de ser las personas con más mansedumbre, las más amables, las más corteses, las más pacíficas, las más abiertas. Usted es la representación de Cristo en su hogar, hermano. Usted refleja a Cristo allí en su hogar. Usted refleja a Cristo allí en su trabajo. Usted refleja a Cristo allí donde está, hermano. Cualquier cosa que no sea parecida a Cristo nos debería llenar de pena. Y deberíamos de dejarlo atrás. No sentirnos orgullosos de otro. Dejar atrás el mundo. Dejar atrás el mundo. Ruth dejó a su, Ruth dejó a su muerto ahí atrás. Ruth dejó a su muerto allí en Moab. Ese muerto que le causó dolor, ese muerto que le causó tristeza, ese muerto que tal vez la tenía atada emocionalmente. No sé, no lo dice la Biblia, pero lo puedo entender. Y Ruth decidió dejar todo eso allá atrás en Moab.
¿Qué la tiene atada a su pasado, hermano? ¿Qué nos tiene atados a nuestro pasado? Hace ratito les decía, me di cuenta de algo que estaba haciendo mal y Dios me mostró, Dios me llevó hasta un punto donde me doy cuenta de mis errores. Y hermano, ese es el proceso de crecer. Enfrentar lo que somos para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Y es una transformación constante todos los días. El día, hermanos, que dejemos de crecer, el día que creamos que ya llegamos, el día que creamos que ya somos suficientes, hermanos, estamos listos para que el Señor nos recoja. Ya no tiene sentido estar en esta tierra. Si no seguimos creciendo, hermanos, todos los días, a los 18 o a los 70 años, si no seguimos creciendo, hermanos, estamos listos para morirnos. El nunca cambies, vales 1000 solo es para los niños de secundaria, no es para los cristianos. Me dijo alguien me dijo como algo no bueno. Ay, es que cómo has cambiado. Bendito Dios, que he cambiado. Gracias a Dios. Para bien, espero. Para bien. Gracias a Dios que cambiamos. Ruth perdona rápidamente porque tiene humildad. Allí en el mismo 2:13 ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjense la humildad de Ruth. Esa es la humildad que nos hace crecer, que nos hace dejar el pasado. No soy ni como una de tus criadas. El ego, hermanos, es algo que nos hace y es algo contra lo que tenemos que luchar todos los días. El ego es muy traicionero. Es algo ante lo que debemos de estar pendientes y ser humildes. No soy ni como una de tus criadas. Ruth sabe perdonar rápidamente porque es humilde. Perdonó su pasado, perdonó lo que le había pasado, ¿verdad? Sabe que todo lo que ha recibido es de gracia. Sabe que todo lo que ha recibido es de gracia. No se lo ha ganado. No se lo han dado porque es muy inteligente o porque ha trabajado mucho o porque si nosotros vemos toda esta historia, Ruth prácticamente no hace nada. Simplemente es la persona que Dios va a usar. Pero hacer, se iba a espigar al campo. Eso no es mucho mérito. Yo lo hacía de niño. En la cosecha, ¿verdad? Sobre todo la de frijol, se dejan los montones de paja con el frijol, que después esos montones bueno, antiguamente se les pegaba y después había una máquina que se echaba eso, salía la paja por un lado y el frijol por otro, pero donde estaba ese montón quedaban muchos frijolitos, o sea, muchos frijoles ahí. Entonces, a los niños nos dejaban con un botecito recoger los frijoles. Eso era espigar. Recoger los frijoles, ya se llenaba el botecito, íbamos y lo vendíamos, nos daban 1 peso, 2 pesos, que a los 6 años era una fortuna, ¿no? Eso, bueno, me imagino que esto es de lo que está hablando, porque yo lo viví eso, ¿no? Entonces, en la ley se decía que no se debería rebuscar el campo, sino que eso que se quedaba allí era para los pobres. O sea, los pobres podían ir y espigar, obviamente para su propio alimento. Y es lo que hizo Ruth, eso era lo que estaba haciendo Ruth. Sabe claramente que todo lo ha recibido de gracia. De gracia, hermano.
Ay, pobre de nosotros cuando sentimos que algo nos hemos ganado. Qué terrible error. Qué terrible error. Cuando pensamos que ya lo sabemos. Cuando pensamos que ya es así. Cuando pensamos, mire, hermano, yo estaba tan convencido de ciertas cosas antes de la pandemia que hubiera matado por defenderlas. Fíjese lo que le digo, que hubiera matado por defenderlas. Y no sabe cuántas de esas cosas Dios cambió su perspectiva para entenderlas de otra manera. ¿Cómo sacudió Dios? Me sacudió durante ese tiempo para entenderlas de otra manera. La enseñanza, muchas, hermano, muchas. ¿Saben? Ruth sabía que Dios tiene un plan y descansa en Dios. Ruth sabía que Dios tiene un plan y descansa en Dios. Por último, Ruth cumple su ministerio. Muchas veces cuando vemos trabajar en una viña en la Biblia, el trabajo de una viña o el trabajo del campo, habla del ministerio, es una representación de nuestro ministerio, es una representación del campo de trabajo que es el mundo, donde cosechamos, donde sembramos y donde cosechamos. Ruth está trabajando allí en el campo, allí en el capítulo 2, versículo 23. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ruth está cumpliendo su ministerio. Ruth está trabajando en su ministerio, hermano. Pero además, nuestro ministerio está allí donde estamos. Nuestro ministerio está en la iglesia, pero también nuestro ministerio está allí donde está. Nuestro ministerio está allí en nuestro hogar. Yo tengo un ministerio en mi hogar. Mi esposa tiene un ministerio en el hogar. Usted tiene un ministerio en su hogar. Usted como hijo tiene un ministerio allí en su hogar. Pero también tenemos un ministerio allí donde estudiamos. Tenemos un ministerio allí donde trabajamos. En donde quiera que estamos, allí tenemos un ministerio, hermano. Y en la iglesia, y en una misión, y en donde Dios nos ha llamado, todos tenemos un ministerio allí donde estamos. Y para Ruth, el ministerio era, o el trabajo del ministerio era una prioridad. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth no estaba ociosa, hermano. No hay nada peor que alguien ocioso. No hay nada peor que alguien ocioso. Y para Ruth era un ministerio, el ministerio, perdón, era una prioridad. Usted me puede decir, ay hermano, pero no estoy ocioso, tengo un trabajo. Sí, pero está usted ocioso en la obra de Dios. Y alguien ocioso en la obra de Dios, hermano, es un peligro. En la iglesia donde mi mamá creyó, ¿verdad? Hace muchos años, hombres ociosos, así literal, hombres ociosos, dividieron la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban ociosos. Ociosos. Usted ve un hombre problemático, hermano, y es un hombre ocioso. Puede ser que tenga trabajo, puede ser que trabaje, pero un hombre problemático en la iglesia, una mujer problemática en la iglesia, es un hombre o una mujer ociosa u ociosa. Como no trabaja, nada más está viendo para criticar, para decir todo lo que está mal. Hermano, no me diga lo que está mal, ayúdeme a resolverlo. Y generalmente no quiere. Ruth es una mujer diligente.
Versículo 7 del capítulo 10. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Ruth llegaba tempranito y mire que recoger espigas, por ejemplo, allá en Zacatecas, ¿verdad? El sol, allá en la zona de donde es el pueblito de mi mamá, ¿verdad? El sol es duro porque incluso está más bajo que la ciudad de Zacatecas. Y el pueblo y el sol y el calor es duro. Entonces le llamábamos no tenía un nombre bien raro. Bueno, a pepenar. Y entonces agarrábamos frijolitos, pero 2 horas terminábamos negros como el carbón, de quemados y de asoleados todo el día. Imagínense Ruth espigando desde la mañana hasta en la noche diligentemente, con toda la diligencia. No solo no era una mujer ociosa, o sea, era una mujer trabajadora en la obra, en la viña. También era una mujer diligente. Se aplicaba a lo que iba a hacer, a lo que tenía que hacer. Usted no sabe, hermanos, la cantidad de hermanos que a veces uno les pide, hermano, ayúdenos en esto, Navidad de las montañas, acá y allá. La cantidad de hermanos que nos hablan a la última hora. Ay, hermano, no voy a poder. Ay, hermano, y ya no voy a poder. Y es que no sé qué pasó. Y es que tú, hermano, la diligencia. La diligencia es muy importante. La diligencia es algo crucial en nuestra vida. Hermano, en la iglesia, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que esté usted, la diligencia es un asunto tremendamente importante. Y esta mujer, con una auténtica profesión de fe, que deja atrás su pasado y que trabaja en el ministerio, fue una parte importante de nuestra salvación. Constituye una parte importante de nuestra propia historia de salvación. Ahora sí la pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué Dios usó a Ruth y no a una israelita? Le voy a decir por qué. Porque no había en Israel una mujer como Ruth. Así. Porque no había en Israel una mujer como Ruth. Y cuando Dios tiene un plan, Él va a traer una persona de donde sea que Él pueda usar para su reino y para sus propósitos. Tome en cuenta que Ruth llegó a Israel en la época de los jueces, una época de total anarquía en Israel. Y Dios no encontró una mujer en Israel para los planes que Él tenía y la fue a buscar a Moab. Así es que le voy a decir una cosa. Esta es la más grande enseñanza. Hermana, no importa de dónde venga, no importa lo que haya estudiado, no importa su contexto social o cultural, no importa nada de su pasado, no importa cómo se crió, no importa cómo creció, no importa nada de eso. Si usted es la mujer con las cualidades que Dios está buscando, usted va a ser usada por Dios. Usted va a ser usada por Dios.